Y la idea es que así lo hagamos hoy también con Val. Entonces, Val, obviamente tú tienes toda la libertad de hablar lo que quieras, de contarnos lo que quieras, de compartirnos lo que quieras, de guiar este espacio como quieras, pero me encantaría que arranques por tu testimonio porque me parece wow. Y obviamente, amigos, va a haber espacio de preguntas y respuestas también al final. Entonces, si van Ujú. teniendo preguntas, las pueden ir anotando. Igual al final vamos a tratar de tener un buen espacio de, pues, para que la gente pregunte. Ok, ok. Bueno, qué felicidad de estar acá. La verdad es que es una bendición. Con como me conocí con Julio, o sea, yo siempre asistía a sus devocionales y ahora estar acá es como gracia de Dios, literal. Linda. Entonces, gracias por madrugar, gracias por estar acá, gracias por conectarse. Y bueno, mi testimonio es una parte fundamental, o sea, lo es mucho en mi vida. Es muy impactante y creo que no lo he contado así como bien en una plataforma. Entonces, gracias a Juli por darme este espacio. Empezar diciendo que yo no vengo de una familia cristiana. O sea, en mi infancia nunca crecí escuchando mucho de Dios. O sea, no era mucho lo que yo escuchaba. Entonces, toda mi adolescencia y pues toda mi vida hasta hace un año estuvo sin Dios, estuve sin la presencia de Dios. Entonces yo me dedico a redes sociales, tengo 21 años por si no me conocen y desde pequeña hago esto, o sea, desde pequeña me encanta estar en redes sociales, desde los 13 años No. hacía videos en YouTube y desde muy pequeña empecé a generar ingresos, empecé a que este fuera mi trabajo y pues esto fue algo bueno para mi vida, pero también trajo mucha libertad y yo buscaba, digamos que mi Dios era el dinero, la aprobación en las redes, todo este mundo que pues ahora todavía lo tengo, pero definitivamente Dios lo ha cambiado 100%, o sea, el propósito cambió 100%. Y bueno, esta libertad me trajo como muchos vacíos a mi vida, muchos, muchas cosas que Dios permitió para que hoy estuviera aquí contando. Entonces, si quieres, Juli, empieza preguntándome para abundar un poco más. Me encanta. Bueno, yo quiero decirte que yo hice algo un poco divertido. Me puse a estoquearte hasta lo más profundo de tu ser y me fui muy lejos en tu Instagram puntualmente. Ajá. No reconozco a esa Valentina, a esa Valeria, perdón. No lo reconozco. Son No, yo personas. tampoco. O sea, yo la miro y digo, ¿quién es ella? O sea, no sé Wow. quién es. Bueno, cuéntanos un poquito como si, qué estaba pasando antes en tu vida, cómo vivías tu vida. Ya nos contaste que estabas metida en todo el tema de redes sociales, pero ¿cómo fue ese momento en el que tú conociste de Dios? Ok, bueno, pues mi vida antes se basaba mucho, como les decía, en la aprobación. O sea, como que inconscientemente buscaba a Dios en otras cosas. Entonces, en mis relaciones, en el dinero, en la aprobación de redes, en mi trabajo. Y hubo un tiempo de mi vida, yo viví muchas cosas a muy corta edad. O sea, cosas que yo digo, no entiendo cómo hacía eso. Por ejemplo, a mis 17 años viví con mi primer novio. Porque él tenía libertad económica, entonces literal yo podía hacer lo que quisiera. No me importa que mis papás no me dejaban, yo pues quería comerme el mundo, quería, mejor dicho, tener libertad entre comillas. Y bueno, viví muchas cosas y en una de esas, con esta relación que les digo, conocí lo que son las fiestas. A mis 17 años, antes de graduarme incluso del colegio, empecé a salir mucho de fiesta y empecé a consumir muchas cosas que, pues no, o sea, ahorita veo como qué fuerte, o sea, qué fuerte me metí mucho en este mundo, estuve más o menos un año y medio tomando todos los fines de semana, o sea, mi vida se basaba en que cada fin de semana yo tenía que salir de fiesta con mi pareja, fumar, tomar, bueno, hacer todas estas cosas. Y me sumergí muchísimo en este mundo, porque después también me fui a vivir sola y como que tenía una libertad y me encantaba. Y era, o sea, pues, entre comillas, muy feliz, pero cuando llegaba a mi casa, obviamente me sentía Vacía. súper vacía. Mm, Ajá, sabía que pues estaba escondiendo muchas cosas con todos estos consumos. Y pues cuando iba a la casa de mis papás, pues como que me hacía la que no pasaba nada, como que digamos que tenía una doble vida. mm. Wow, Sí, wow, wow, vale. Y bueno, ¿y o sea, cómo fue el momento? O sea, ¿tocaste fondo o qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo como conocer de Dios? sí, O bueno, yo toqué acercarte a la fondo. espiritualidad, pues. Sí, bueno, en esto del consumo como que ya hubo un punto en que me alejé, como que dije, no más, o sea, como que necesito cambiar mi vida porque me estaba alejando de redes, o sea, me alejé de mi familia, me alejé de mis amistades, me alejé de redes, de todo lo que desde pequeña había construido, se fue por estar tan sumergida en este mundo. Entonces, em,
bueno, terminé con esta persona y para sanar, o sea, como para llenar ese vacío que quedó, decidí entrar como a la espiritualidad, a New Age, a la espiritualidad moderna, como me empecé a leer las cartas, o sea, como si tarot, mi carta astral también, creía mucho en el horóscopo, me encantaba como manifestar y esto lo hice por desinformación, o sea, como que en mi vida nunca había escuchado mucho de Dios y lo que escuchaba para mí era como nada que ver, o sea, incluso para mí era como una burla a la gente cristiana, a la gente que iba a la iglesia, o sea, era como, no, o sea, nada que ver, pero bueno, aquí estamos. Y, y entre pues todo esto, como que tuve una amiga que me leía las cartas, todo este mundo, por pura desinformación y porque es lo que está en acceso a redes, o sea, yo lo vi porque es lo, es lo que, lo normal que se comparte en TikTok, en Instagram. Entonces yo me entré a este mundo y la verdad es que es un mundo bastante oscuro que ahorita pues con los ojos del Espíritu Santo veo que es algo que puede traer, o sea, muchas cosas negativas a tu vida. Estás abriendo cosas que pues no son de Dios y es súper peligroso. Pero pues en ese momento para mí era lo máximo y empezó a hacer esto mi Dios. O sea, yo no podía hacer nada sin consultarle a las cartas. Yo no podía, o sea, basaba toda mi vida y mi personalidad en este mundo. Wow. Wow, vale, qué fuerte. Y cuando estabas, y cuando empezaste a entrarte como en este mundo, es que este es todo un tema, ¿no? O sea, esto es un tema muy poderoso porque hoy en día yo siento que incluso para muchos cristianos hay muchas confusiones frente a, ay, esto se hace o esto no se hace, esto es bueno o esto es malo. Hay como muchas líneas delgadas que todavía estamos navegando como desde la fe cristiana, no porque no sepamos qué es la verdad, sino porque es tan fácil, o sea, el diablo es tan astuto en la forma en la que ha cogido como lo que Dios creó y lo copió y ha generado tanta confusión en todo el mundo, o sea, tanto en creyentes como en no creyentes, que es un tema fuerte. Pero digamos que en ese momento, mientras tú hacías todo esto, en tu interior, tú qué estabas sintiendo, o sea, como que qué estaba pasando contigo mientras tú caminabas como en esta espiritualidad. Sí, total. Yo digo que el diablo nunca se va a mostrar como él es, o sea, como ahí con rojito y con los cuernos, sino que se va a disfrazar de algo súper lindo, de algo súper llamativo y más para pues la generación de hoy en día. Entonces, toca tener mucho discernimiento y buscar primero, sobre todo, a Jesús. ¿Mm? Entonces, bueno, yo me sentía, o sea, en el fondo me sentía vacía, o sea, como que siempre, o sea, como que el problema de espiritualidad es que tú nunca te vas a satisfacer por completo, entonces siempre vas a querer más. Entonces al principio solo leía el horóscopo, pero después me empecé a leer las cartas, pero después quería hacer más y más y más, y a la final me seguía sintiendo vacía, o sea, seguía sintiendo falta de amor, de todo en mi vida, o sea, siempre va a haber un vacío si no está Jesús. Wow. Y Eh, tú, obviamente, no tenías un background cristiano ni nada por el estilo, entonces tampoco tenías como herramientas para distinguir o discernir. Sí, no, cero. O sea, digamos que yo le contaba a mis papás, pero pues como ellos tampoco habían conocido a Dios, pues no me decía nada, como que me apoyaban porque es desconocimiento. Yo también siento que es desconocimiento. Lo hacía porque, y mucha gente lo hace porque no saben como el trasfondo. Wow, 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 wow. Ok. Bueno, cuéntanos ya entonces cómo fue el momento en el que llegaste a Jesús. Ok, lo mejor que me pasó, lo mejor que me pasó en mi vida, me da mucha nostalgia porque, bueno, como les decía, yo dependía mucho de mis relaciones, no sabía estar sola, buscaba mucha validación en los hombres, aprobación, y bueno, tuve otra relación después de esto y yo había hecho una carta de manifestación, como que describiendo a mi hombre ideal, a mi futuro novio, pero tal cual, o sea, como todo tenía que ser como yo quisiera y yo quería tener control de todo y yo creía saber como lo que era mejor para mí, o sea, básicamente yo era mi propia diosa. Y eso es algo que el enemigo ha usado desde el principio de la creación, o sea, como que tú vas a ser tu Dios, o sea, tú no necesitas a Dios, tú puedes hacerlo todo por tu propia cuenta. Y eso es un súper engaño. Pero bueno, yo me lo creí, estaba en esto y bueno, tuve esta relación y un día limpiando mi cuarto, ya estaba viviendo con mis papás, me encontré una carta, la carta de manifestación de ese hombre ideal que yo quería. Y me di cuenta que era tal cual esa persona con la que estaba a mi lado, pero no sentí felicidad, o sea, sentí un vacío de esto está mal. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo, que ahorita puedo discernir, pero en ese momento fue como un pensamiento raro de Dios que me dijo como esto no viene de mí y es hora, o sea, llegó tu momento, te voy a apartar y
te vas a enamorar primero de mí porque necesitas primero conocerme a mí antes que todo. Y yo como, entonces yo siento que, o sea, me dio ganas de llorar, me arrodillé y fue como, te entrego mi vida, Dios. O sea, no sé quién eres, ni sé si eres Dios, no sé qué está pasando, pero ya lo probé todo. O sea, ya busqué, o sea, de verdad que estuve en todos los mundos y siempre hubo un vacío, nada, nunca me llenó tanto como Jesús. Entonces fue como, dale, o sea, ya no queda de otra, o sea, ya es hora. Y ahí fue cuando Dios me encontró, fue hermoso. Wow. O sea, pucha, me parece muy loco. Y esto es un tema que todavía no tengo respuesta. Estoy como, necesito como sentarme a analizarlo como con teólogos y con la palabra y con el Espíritu Santo para que me hable como sobre este tema, porque me parece muy loco pensar que aún uno estando fuera de Cristo, qué tanto acceso tiene el Espíritu Santo a ti, a hablarte, como, porque claro, todos sabemos que cuando somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo nos llena y viene a ser morada en nosotros, pues claro, vivimos con el Espíritu Santo y Dios está Ujú, hablando, está en constante como comunicación con nosotros. Pero aun cuando estamos fuera de la cobertura de Cristo, aun cuando todavía no somos hijos de Dios, quiero entender qué tanto acceso tiene el Espíritu Santo como a nosotros. O sea, como que esa es una pregunta que me ha dado muchas vueltas y todavía no tengo la respuesta. Amigos, si están esperando la respuesta, a mí no la tengo. Pero como que me parece hermoso pensar que como es de grande la gracia y el amor de Dios, parece que aún estando nosotros enlodazados como en nuestro pecado y en nuestra distancia con Él, como que tú hayas sentido al Espíritu Santo y como que Él te haya hablado como de ello, o sea, ya esto no es, o sea, además que me parece muy loco también que tú estando, claro, tú nos cuentas que tú estabas persiguiendo una vida de independientes de los 14 años, ganando con recursos desde los 17 años viviendo con tu novio, haciendo lo que se te da la gana prácticamente, o sea, viviendo la vida que tú querías vivir. Y que ujú, aún en medio de eso, después de que es una carta que manifestaste, que estaba de alguna forma siendo cumplida en tu vida, aún así tú no sentiste satisfacción. O sea, ujú. wow, increíble. Es increíble. Sí, yo también me hago esa pregunta todavía, como que siento que, y algo que me dijeron unas amigas que me marcó mucho es como que eso es real, o sea, todos somos escogidos por Dios, pero mi testimonio me parece hermoso y veo la gracia de Dios porque literal me apartó, o sea, no tenía nadie, nunca me habló de él y era muy escéptica y él fue como, te escojo, o sea, te aparto y para mí, o sea, que Dios me da ganas de llorar, o sea, que Dios me diga como te aparto, te escojo, para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida, o sea, como que mucho tiempo en mi vida no fui elegida, me sentí rechazada y el hecho que Dios, o sea, Dios, Jesús, haya decidido tocar mi corazón, llegar a mi vida, es lo mejor que me ha pasado y no puedo dejar de hablar de él y desde ahí no puedo dejar de dedicar mi vida a hablar de él porque él salvó mi vida, me restauró poco a poco y es lo mejor que me ha pasado, o sea, perdona. No, por favor, no acá, acá lloramos. En los devocionales yo lloro siempre, entonces me encanta saber que no estoy sola en esto. Wow, Val, qué hermoso, o sea, te puedo entender demasiado porque me siento exactamente igual. Bueno, a partir de que tuviste ese momento como revelador de que te encontraste con una carta que manifestaste y que era verdad y sentiste como ese vacío como de, es que igual esto tampoco me llena. Y Dios te dice como tú me vas a conocer y yo te voy a apartar y tú te pusiste de rodillas y dijiste, sea lo que seas tú que me estás hablando, Ujú. aunque yo quiero seguirte. A partir de ahí, ¿qué pasó? Ok, bueno, fue, obviamente es un proceso, eso pasó más o menos hace un año. Y desde ahí como que Dios empezó a hablarme mediante podcast, empecé a ver The Chosen, que es una serie que la recomiendo, o sea, me parece genial porque yo no leía la Biblia y esa serie me hizo empezar a leer la Biblia. Wow. Me generó como esa curiosidad y poco a poco Dios fue obrando en mi vida, me regalaban libros, llegaban muchas cosas a mí y, y este año pues le entregué mi vida, me bauticé, lloré un montón porque pensar en esa Vale de antes que buscaba mucho, o sea que estaba muy en el mundo y que creía tener una libertad que a la final era esclava del pecado y Jesús me hizo libre, fue como, wow, gracias. Y bueno, como ya les conté, yo era muy escéptica a la iglesia, o sea, a mí me parecía como, pero, y eso fue, o sea, Dios como que supo cómo entrar a mi vida, o sea, empecé como con podcast, con series, después leyendo la Biblia, leyendo libros, y después me invitaron a la iglesia y desde ahí pues he estado conectada a la iglesia y ha sido lo mejor, o sea, cuando yo descubrí las alabanzas, yo
¿qué es esto? O sea, yo sentía que estaba en el cielo. O sea, en la iglesia me pasa que estoy alabando y digo como, wow, fuimos creados para alabar a Dios y para estar cerca de Él. Y eso me parece, nunca lo había sentido en mi vida. Wow, no, no vale, o sea, qué lindo, parce, qué lindo es Dios. Ok, Sí, a partir de, o sea, te quiero que sepas que lo que te digo es cierto, o sea, yo examiné tu Instagram, o sea, me fui súper lejos, o sea, perdón, lo tengo que admitir, fui esa persona, pero fue como, yo no, o sea, pero yo, claro, como yo en mi cabeza, cuando yo te seguía en TikTok, yo te escuchaba hablar de Dios como con tanta claridad, con tanta fe, con tanto que yo decía, ella creció en esto, o sea, ella sabe de lo que está hablando, es que tú hablas con una propiedad y con una autoridad de verdad, que es donde uno dice, parce, el Espíritu Santo, no hay nada más real que el Espíritu Santo dentro nuestro. Y cuando yo te investigué después de que tú me contaste tu testimonio, que me dijiste, no, 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 yo estoy viviendo este camino hace un año, o sea, como que así con la fuerza y con la entrega con la que lo estoy viviendo hace un año, yo decía como, ¿qué? O sea, ¿qué? Y me fui a tu Instagram porque yo no lo podía creer y te chismoseé y veo tus fotos y empiezo a ver poco a poco la transformación hasta de literalmente el Jesus Glow es real, amiga. O sea, amén. el flow que tú has tenido es increíble, o sea, ver lo que Dios cambió, como o sea, toda tu forma de hablar, tu forma de verte, tu forma de vestirte, tu forma de todo cambió. Quiero saber Sí. hoy, entonces listo, empezaste a ir a la iglesia, empezaste a adorar, empezaste a leer la Biblia, como que cómo ya hoy en día, como cómo vives tu fe y cómo, cuál crees o cuál sientes que es ese propósito o ese llamado como en tu vida. Uf, qué lindo. Es algo muy profundo que todavía estoy en proceso de descubrirlo, pero yo antes, digamos, me daba el crédito de mis redes sociales, de que yo había construido eso y que yo tenía ese don como de comunicar. Y ahora que tengo a Dios, me doy cuenta que Él me lo dio por gracia y que es para Él. O sea, que ya no quiero vivir mis redes sociales ni mi vida para cosas banales, tal vez, sino para hacer luz en medio de una gran oscuridad que son las redes sociales y que es algo que hoy en día pues nos puede edificar, pero o nos puede afectar. Entonces siento que Dios me llamó a ser como luz en medio de ese lugar y también siento que voy muy enfocada como a las mujeres y a los jóvenes, porque viví muchas cosas a corta edad y a esta edad siento que tengo un poco de madurez gracias al Espíritu Santo de poder ayudar y guiar a las personas que tal vez han pasado por esto, a las mujeres que tal vez buscamos validación, aprobación en los hombres. Algo que también tú decías es mi manera de vestir, o sea, uff, eso también ha sido algo que Dios ha transformado porque yo antes me vestía mucho para llamar la atención inconscientemente, o sea, lo disfrazaba de amor propio, pero realmente quería que la gente me viera, que la gente me aprobara. Y desde que Dios me escogió, ya no tengo la necesidad de buscar nada en el mundo porque, o sea, el Rey de Reyes me apartó, me aprobó, me amó y ya eso para mí lo es todo. Entonces sí, siento que ese es, ahí va mi propósito poco a poco. A veces dudo, claramente no es un proceso fácil entregarle tu vida a Dios. Me he tenido que despojar de muchas cosas, pero Dios ha sido gigante, grande, hermoso, espectacular. O sea, no tengo palabras para su amor y toda su bondad. Es hermoso. Wow, ¿Te lo hermoso. vas a traer hoy? Ay, Ok. amigos, si pueden apagar porfa los audios de ustedes, sería espectacular. Eh, Val, te estaba diciendo que me parece hermoso ver cómo lo que ha hecho Dios en tu vida y me parece también muy chévere como esa sinceridad de todavía no tengo claro, o sea, como ese llamado o esa asignación, pero es como muy evidente que Dios te ha dado como gracia con la comunicación, que te ha dado gracia con las redes sociales, que te ha dado gracia pues también con el tema de la moda, del vestir, o sea, como que obviamente uno va viendo como esas visitos como de luz que entran y te van mostrando como cositas, pero creo que el Total. propósito como tal, que es el propósito eterno que tenemos todos, que es reflejar a Cristo, chuleadísimo. Sí, me encanta, me encanta. Y Dios, digamos que me he dado cuenta, también lo he leído, que Él potencia tu personalidad. No es como que "Ey, me lavaron la cabeza y estoy reprimida", no. O sea, soy más libre que nunca en Jesús y mi personalidad y todo lo que desde pequeña tenía en mi corazón y eran unos dones, Dios los potencializa. O sea, o sea, cuando encuentras tu creador, obviamente tu personalidad y todo lo bueno puede salir a la luz si sigues caminando con Él. Totalmente, totalmente. Val, ¿qué ha sido como un versículo clave en tu vida, como
un texto, un pedazo de la Biblia que tú digas como esto me ha marcado y como que es un rema en mi vida, como una palabra que es como una ancla para mí? Ok, bueno, o sea, es por épocas. Yo siento que tengo como por épocas, depende de la etapa, Dios me va como regalando eso, pero uno que recuerdo mucho fue antes de bautizarme y fue antes como de entregar 100% mi vida, es Jeremías 18:4 y dice como que baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Se trata como de que, o sea, soy barro, o sea, dice como que soy barro en tus manos. Y es una oración que yo le hacía mucho a Dios, como que soy barro en tus manos, moldéame por más que me aplaste, por más que a veces me aleje, por más que me cueste, tú siempre, o sea, estoy en tus manos y tú me estás moldeando a tu manera, a tu propósito, con tu amor, con tus manos perfectas, o sea, tú tienes el control, yo solo soy barro en ti y tú haz lo que quieras conmigo. Esa es una oración que le he hecho mucho a Dios. Y también otra en Filipenses, que no me acuerdo bien de dónde es, o sea, el versículo exacto, pero dice como que ya todo lo del mundo lo tengo como, o sea, ya no vale nada a causa de Cristo. No me acuerdo bien, pero Lo amo, uf, me encanta ese es versículo. increíble. O sea, eso resume como mi testimonio. Todo lo doy por pérdida por el conocimiento de Cristo. Eso, ese, wow. Me encanta ese versículo también. Digamos que yo siento que cuando a mí la gente me pregunta como que cuál es la prédica de tu vida, ¿sabes? Como que no sé si alguna vez te han hecho esa pregunta, pero me acuerdo que la primera vez que me la hicieron a mí fue como, wow, como nunca me ha preguntado esto, pero si yo pudiera tener una prédica insignia, como que un mensaje de mi vida insignia sería como hablar de sí, como de la intimidad con Dios a punta de estar quemando en el altar como un sacrificio, de tener como Ujú. una ofrenda en el altar constantemente para que el fuego que es la presencia de Dios caiga. Siento que ese es como, sería como la Es, prédica de mi vida alrededor de ese tema. ¿Cuál crees que sería la prédica de tu me vida? encanta. Uf, y qué difícil, tampoco me lo habían Obviamente estás muy preguntado. joven. Pues que también, amigos, yo le llevo 10 años a Val, no le puedo creer. Sí. Pero sí, o sea, tú estás obviamente demasiado joven, ¿vale? Es que es increíble que tú tengas este nivel de conciencia espiritual y de relación con Dios y tengas cosas tan claras a tus 21 años, me sorprende un montón. Y obviamente no pretendo como que me digas ya cuál es la predica de tu vida, pero hasta ahora lo que has vivido, ¿cuál podría ser como la predica de tu vida, el mensaje de tu Uf, vida? yo siento que cortar las ramas de, o sea, también hay un versículo que habla sobre el fruto y sobre las ramas, que Dios también corta como esas ramas que no están dando el fruto a tu vida, entonces es algo que siento que me gustaría mucho hablar porque hay muchas cosas, o sea, el caminar con Jesús no es fácil y orar como que Dios quite eso de ti, que no que ya no va, que corte ese fruto aunque duela, siento que es algo que he vivido mucho, o sea, como que muchas veces queremos aferrarnos a nuestros planes, a todo y decirle a Dios que corte eso aunque duela y confiar en Él es como un rema en mi vida, o sea, como que no importa lo que hagas, tú corta lo que sea, tú quita lo que sea, pero yo solo quiero agradarte y que se haga tu voluntad. Qué hermoso, me encanta, Val. Val, obviamente yo sé que la gente tiene preguntas, pero como para finalizar mis preguntas, porque este fue con mi espacio de mis preguntas a Val. Val, Ujú. ¿qué le dirías a una persona que quiere vivir una vida como sobrenatural con Dios? O sea, una persona que quiere de verdad vivir conectado a Cristo y quiere que Dios transforme su vida y como que siente que de pronto o no está haciendo la oración correcta o no sabe cómo pedirlo o no sabe cómo rendirlo. ¿Tú qué le dirías desde tu experiencia personal? Ok, yo siento que no es la oración, o sea, no es verlo como por religiosidad de, ay, si digo exactamente esto, Dios me lo dará, sino que es por su gracia y por su amor. Y yo siento que es verlo como una relación, ya sea de padre, o sea, yo a Dios lo veo, o sea, ver a Dios como mi padre ha cambiado todo Mm. y saber que él, o sea, él quiere sinceridad, o sea, él desea sinceridad, así que si le quieres entregar tu vida, hazlo de todo corazón, o sea, él lo sabe todo, pero él quiere que tú se lo digas y que construyas y que, o sea, esa relación se nutra, así como nutres tus amistades, tu relación de pareja con tu familia, también con él y que él sea tu prioridad, o sea, como que no podemos esperar de Dios muchas cosas y no, Él es el número uno en nuestras vidas. Y yo sé que cuesta, yo sé que tenemos muchos dioses, ídolos en nuestra vida, pero si lo tenemos a Él, o sea, lo tenemos todo y todo se va a ordenar, o sea, como que todo tiene su debido orden y si Dios está primero, como que ahí lo tenemos todo. Entonces, por más que cueste, por más que
duela, por más que nos equivoquemos, siempre volvamos a los brazos de papá. O sea, es como que un papá nunca, por más que tú pelees, o sea, probablemente nunca te va a decir como, no, ya no quiero hablar contigo. O sea, tu papá te ve con unos ojos de amor y más Dios, o sea, más Dios, como te verá con ojos de amor, de perdón, de que Él sabe que somos humanos, pero Él está ahí, o sea, siempre. Él nunca se aleja, somos nosotros los que ponemos como barreras, tenemos culpas, pero toca entregárselo todo a Él y ya eso es como... Me encanta. Espectacular, Val, Val, mil gracias. Creo que la gente ya puede empezar a hacer preguntas. De pronto la forma en la que lo podemos hacer que sea un poco más organizada es levantando la manita ahí en el chat. Bueno, en el chat no, sino en el eso, como hizo Aleja. Ujú. Ok, ok. Aleja, dale. Buenos días a ambas. Qué testimonio tan lindo. Mi pregunta la hago un poco em, desde la curiosidad, pero el querer entender un poco más este tema y el cómo lo ha manejado Val, que creo que es quien trabaja directamente con marcas, pero también desde la experiencia de la palabra de Juli, y es cómo hacen para para trabajar con marcas seculares en un ambiente de ser influencers y en la vida cotidiana, cómo hacen para encontrar un equilibrio como con las marcas que consumen. Em, sí, porque a veces como que me pongo muy filosófica y a la final uno a veces como que apoya marcas que no hacen parte del reino o que no promueven valores de Cristo y que promueven el mundo, que promueven la vanidad, que promueven cosas muy superfluas. Y pues si uno realmente como que ama al Padre, pues Él también nos llama como esta obediencia y este discernimiento. ¿Cómo hacen para balancearlo o de qué manera encuentran paz en caminar en Cristo y también al mismo tiempo am, seguir como trabajando con marcas o consumiendo en su vida diaria marcas, porque pues todos consumimos marcas, así sea el champú para el pelo? Am, cómo hacen para encontrar como esa tranquilidad y balance? Gracias. Hola, Aleja. No. Gracias, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que es algo con lo que he luchado mucho, sinceramente, porque pues antes mis redes estaban para el mundo y transformarlas para Dios, pues es un proceso. No, Ven, Alguien tiene... yo decido cuándo es tarde porfa, y cuándo no. los Me micrófonos encanta. se los agradezco un montón. Ya. Pero es algo que yo siempre le consulto a Dios, o sea, yo, Dios, por más que me paguen lo que sea, por más que, no sé, el dinero no, o sea, así como que le pregunto, no importa si esto se cae, si no, o sea, que se haga tu voluntad y que si esto es para mí, como que hagas que suceda. Yo no quiero hacer nada que no te agrade, eso es una oración que le hago mucho y muchas veces he caído en preferir trabajar que agradar a Dios. Pero pues siempre vuelvo como a sus brazos y le digo como que tú guíame, o sea, y entregarle mis redes sociales ha sido clave y muchas marcas me han dicho que no, muchas marcas no les gusta que se hable de Dios porque es como un tema de, ay, de religión y de política, no se habla y pues sencillamente decido no trabajar, o sea, todos los contratos que yo he rechazado han sido por Dios, cosas que antes en mi vida jamás hubiera rechazado, lo he hecho por Dios y es lo mejor. Muchas veces caigo, pero Dios está ahí conmigo y poco a poco Dios me va fortaleciendo más. Sí, total, me encanta, Val, como el approach que tienes, porque creo que también me ha pasado, o sea, obviamente yo no, pues, no, mis fuentes de ingresos nunca han sido 100% de redes sociales, pero también trabajo en redes sociales con muchas marcas. Digamos que la manera en la que yo lo he manejado, al principio siento que me movía muy desde el miedo, como que, ay, no, qué miedo, yo no quiero embarrarla, o ay, qué miedo, yo no quiero trabajar con esta o esta marca, y como que siento que Dios ha ido trabajando mucho el tema como del miedo, como que el miedo no puede ser nuestra. Primero, nosotros no podemos vivir una vida impulsados por el miedo. Y me acuerdo mucho de una frase de Mandela que dice como que no vivas, como que no tomes tus decisiones basadas en el miedo, sino en la esperanza. Y eso como que me ha movilizado mucho en mi vida. Y también algo que he aprendido y que siento que ha sido como una enseñanza también muy reciente en mi vida, ha sido como tomar a personas de la Biblia que son un referente para mí en cómo hicieron cuando estaban expuestos en el mundo. Y acá tengo dos como ejemplos muy puntuales, que es por ejemplo Daniel.
y la reina Esther. Nosotros, hay personas que tenemos llamado hacia afuera, o sea, hacia el mundo, no hacia la iglesia. Y eso, entender eso también cambia mucho la perspectiva y la forma en la que nos movemos. Entonces, hay personas que fueron llamadas, y esto lo hablamos en el devocional hace 15 días, hace 8 días, perdón, el miércoles pasado, en donde hablábamos en Romanos 1 que habla sobre la consagración, sobre el llamado. Entonces, obviamente hay llamados distintos, hay gente que está siendo llamada a ministrar en el altar, están siendo sacerdotes, sumos sacerdotes en el templo, y eso implica una consagración distinta. Hay personas que están siendo llamadas a estar en cargos en lugares políticos en medio de la oscuridad, estar en la industria de la música en medio de la oscuridad, estar en posiciones y en lugares de influencia o en esferas de influencia donde tal vez tú seas el único cristiano que está ahí. Entonces no se trata de pararnos desde la religiosidad y desde el miedo de, ay, yo no quiero fallarle a Dios. Partamos de la base que, pues, si tú estás conectado en una relación con Dios, Dios te puso en ese lugar. Si tú estás conectado y alineado a su voz y estás siguiendo la voz del Espíritu Santo en tu vida, lo más probable es que si tú estás en un lugar de influencia importante, no es para que salgas corriendo muerto del susto, sino, ok, Señor, si tú me tienes aquí, dime por qué y cómo puedo ser una persona que realmente te muestra a ti, te glorifica a ti, sin comer la comida del rey, como hizo Daniel. O sea, Daniel estuvo en un lugar de influencia, en un lugar donde se adoraban otros dioses, solo que él no decidió arrodillarse delante de esos dioses ni comer la comida que los otros estaban comiendo. Que eso en términos prácticos es, yo puedo trabajar con marcas que no necesariamente adoren y glorifiquen a Dios, pero ¿cómo voy a hacer mi postura de temor de Dios, de respeto y de amor hacia las personas que me rodean? Porque en cada interacción nosotros estamos reflejando a Cristo. Entonces, ese ha sido como últimamente mi approach, obviamente donde he sentido, y también siento que es un tema de complicidad con el Espíritu Santo. Nosotros empezamos a caminar en complicidad con Él y de pronto las cosas que Dios me pide a mí no son las mismas que le pide a Val. Habrá cosas que Dios sí le permite a Val que no me permite a mí, porque no sé, voy a decir, voy a inventarme cualquier cosa. Val lidió con cosas en su pasado con las que yo no he lidiado y de pronto yo voy a tener mayor fuerza de voluntad para no caer ante cosas que de pronto ella sí podría caer o viceversa. Hay cosas que son, yo soy mucho más débil o más sensible a ciertas cosas del mundo en donde si yo me expongo ahí es fácil que yo caiga y de pronto Val no. Entonces, el Espíritu Santo, por eso es tan importante que estemos en constante como caminar alineados a la voz del Espíritu Santo, porque es Él que nos va a revelar y nos va a dar paz o inquietud frente a un asunto. Y siento que esa es la forma en la que yo he caminado como el tema de las marcas y mi vida en general. Clau, te escuchamos. ¿Estás por ahí? Clau, que tienes la mano ¿Puedo arriba. hablar? Sí, dale, dale, Clau. Ah, sí, perfecto. Ay, quiero poner cámara y todo, pero no sé, estoy confused. Eh, les mando muchísimo amor. Hace mucho que no hablo por acá, pero siempre estoy muy conectada. Val, felicidades. Bienvenida al mundo más feliz del mundo. Quiero preguntarte, ¿cómo sería esa carta hoy de requisitos que pedirías para ese hombre ideal para ti? Y si te has vuelto a enamorar. Mm. Ok, Clau, muchas gracias, bendiciones para ti. Bueno, yo creo que Gracias. no haría carta, o sea, yo creo que a veces creemos saber lo que es mejor para nosotros. Y yo sé que Dios es un Dios de detalles, un Dios de orden y Él sabe los deseos de mi corazón. Sinceramente no es una oración, o sea, no he orado por alguien porque aún me siento muy en proceso, o sea, aún Dios está trabajando muchas cosas conmigo y con mi trabajo, entonces siento que no, la verdad, sinceramente no he orado por eso, pero yo se lo entregaría todo a Él, Él sabe los deseos de mi corazón y, o sea, sí o sí tiene que ser un hombre que ame y tema a Dios por sobre todas las cosas. O sea, es como el requisito más importante. O sea, no, en mi espíritu no podría estar con alguien que no ame a Jesús como, como de primera, o sea, que no esté de primeras en su vida. Entonces, ese sería mi requisito número uno. Y desde que estoy con Dios, no me he enamorado de nadie. Estoy súper enamorada de Jesús y espero que así siga por hasta la eternidad. Y ya, esa es mi situación actual. Me encanta. Felicidades. Te amo. Gracias, Clau. Tan linda. iPhone, no sé quién eres, pero iPhone tiene la mano arriba. Hola, preciosas. Esperaros que me voy a poner el vídeo. ¿Qué Eso. tal? Guys, thank you. Os hablo desde España para que sepáis que esto es internacional, este chat. Ay, qué belleza. Que me alegro un montón de estar aquí. Y nada, mi pregunta
es un poco para las dos, porque bueno, yo, gracias a Dios, vengo de familia cristiana y no tengo como esa experiencia de haber estado a nivel espiritual, no sé, quizás eso, cartas astrales y tal, y llegar a Cristo. Entonces, mi pregunta es, si tú volvieras atrás, ¿cómo te hubiera ayudado que una amiga o alguien de fuera te hubiera hablado de Cristo? Me refiero, no sé hasta qué punto has tenido que pasar por ahí para ahora enamorarte de Jesús como estás, ¿sabes? O si en ese punto algo te hubiera ayudado. ¿Me entiendes? Porque es que tengo como amigas que hablan de Jesús y tal y causan como rechazo absoluto. Y yo lo que hago es orar, ¿no? En plan, oro por ellas porque conozco la verdad y sé que esos mundos te traen lo peor. Pero digo, ¿hasta qué punto mm, hay algo que podamos hacer más allá que presentarle a Cristo? ¿Sabes? Sé que es un tema complicado, pero bajo tu experiencia de haber estado ahí, ¿qué, qué podemos hacer? Gracias. Ok, qué linda, gracias. Bueno, yo siento que puedo hablar un poquito de mi experiencia con mi familia, porque como les digo, no, mi familia no es cristiana y yo mucho tiempo luché con eso, o sea, yo quería meterles por donde fuera, como obligarlos, básicamente, y Dios me dijo como, hey, o sea, ese es mi trabajo, tú siembra la semilla y tú sé reflejo, o sea, yo siento que ser reflejos de Jesús es lo mejor también con orar que podemos hacer, o sea, como sí, como ser ese reflejo y ser esa Biblia que tal vez esa persona todavía aún no ha leído. Y si Dios, o sea, si me hubieran hablado de Jesús, la verdad es que yo también hubiera sido súper, nada que ver, o sea, yo nunca voy a ir a tu iglesia, no, o sea, hubiera sido súper escéptica y entiendo que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos y Dios es tan detallista que Él sabe cómo llegarle a cada persona. Entonces no dejes de orar, no dejes de ser un reflejo. Yo sé que es difícil, pero eso me ha ayudado mucho en mi familia y poco a poco ya mi hermano le entregó su vida a Dios y eso ha sido hermoso. Yay. Wow. Vamos. Me encanta. Sí, yo pienso lo mismo, pienso igual. Digamos que obviamente pues mi historia es muy distinta a la de Val. Yo sí crecí en un hogar cristiano, pero tuve mis momentos en los que sentí que tuvo que convertirse en una decisión personal, pues porque claro, yo estaba viviendo la fe de mis papás, ellos me llevaban a la iglesia, pero ya cuando tenía 20 años fue como, ok, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Como yo de verdad creo en esto, yo de verdad tengo una relación con Dios o yo estoy haciendo esto por tradición. Pero sí, digamos que a través de los ojos de mis amigos, y yo les he compartido esto en otros devocionales, cuando yo estaba en la universidad, como que yo me di cuenta y fue muy lindo ver que la gente respetara mi fe, aunque tenían ideas muy distintas a las mías y unas ideologías muy diferentes y tradiciones muy distintas a las mías, respetaban mucho mi fe y es muy chistoso que hoy en día, pues muchas de mis amigas de la universidad, aunque no son cristianas, siempre que necesitan algo, bueno, y amigas en general, como de otros medios, que no son creyentes, cuando necesitan un consejo, cuando necesitan que alguien ore por ellas, cuando necesitan paz de manera desesperada, me llaman, me buscan, me escriben. Y creo que ha sido lindo y eso hoy en día es una posibilidad porque yo nunca traté de meterles a Dios por los ojos. Cuando me pedían un consejo y me decían, ven, ¿y tú qué opinas de esto? Yo era como, bueno, Espíritu Santo, haz lo tuyo. O sea, yo literalmente como que me estiraba, yo, bueno, pues mira, la palabra de Dios dice esto. O sea, como que si ellas me abrían el espacio para opinar y para hablar, yo entraba con toda. Pero yo no trataba de como de impulsarlas, obligarlas, decirles o juzgarlas. O sea, también algo que he aprendido mucho es como a veces pensamos que nos volvemos pecadores o que estamos mal por escuchar historias de otros con las que no estamos de acuerdo. Y he aprendido que es tan hermoso poder acompañar a la gente con solo escucharla, aunque no estemos de acuerdo. Aunque yo crea que lo que tú estás haciendo no está bien, pero mis amigas se desahogaban conmigo frente a sus relaciones, frente a sus decisiones, sobre lo que les pasaba, yo las escuchaba. Las escuchaba y estaba para ellas y las amaba a través de todo. Y cuando me pedían un consejo, yo, si me lo estaban dando permiso, yo entraba y les decía lo que yo pensaba y las amaba también a través de eso. Pero creo que es muy bonito poder amar a las personas donde están sin forzarles como la idea de Cristo, porque es que el que hace, el que convence es el Espíritu Santo, no Juliana Barrera. Manuelita Trujillo. Manu es una de mis amigas de la universidad y está aquí.
Sí, nos conocimos en la universidad, teníamos un parche súper distinto de personas. ¿Cómo están? Perdón, yo no prendo la cámara porque literalmente estoy en pijama, pero acá Tranquilo. estoy conectada. Yo tengo una pregunta y es el tema, de pronto es un poquito polémico, pero de manifestar. Y Ujú, les cuento como desde mi lado un testimonio, no, digamos, no lo hice, pero bueno, yo normalmente cada vez que empieza el año como que recolecto fotos de Pinterest, las imprimo, las dejo ahí. Nunca es como yo lo voy a hacer posible, pero sí es como que todos esos sueños se terminan cumpliendo. Por ejemplo, oigan, yo soñaba ujú. con tener un perro, o sea, pero soñaba y Dios me dio la perrita más linda del mundo, o sea, adoptada, que yo siempre quise adoptar y es, o sea, es divina. Pero también hace poquito estaba leyendo como esos devocionales de la Biblia, que son como esos planes Ujú, y me salió un tema de manifestar. Luego me leí el libro que se llama, se me olvidó el nombre, pero es algo como El Camino del Artista, creo, que ujú. también habla mucho de Dios y hablaba una de las partes como de ponlo en imágenes. Entonces, o sea, no sé si hay una forma correcta, entre comillas, como de manifestar, pero con Dios, como sin irse a que yo lo voy a cumplir por mis propios medios y como que este es mi plan, sino, y también he leído, por ejemplo, mucho que muchos cristianos, igual, por ejemplo, escriben lo que sueñan, lo que te hiciste como en un nombre, de un hombre, pero siempre como dándoselo a Dios, como Dios, esto es lo que me sueño, pero como cómo hacerlo sin como desagradarle a Dios. Claro, claro. Val, no sé si tú tengas algo que decir ahí. Dale tú, Juli, y sí, yo Dale, complemento. dale. O sea, obviamente este es un tema mucho más extenso, pero voy a tratar de darte la respuesta corta. O sea, en realidad, manifestar y declarar son dos cosas como que distintas. Digamos que la Biblia nos invita a la declaración de fe. Cuando nosotros declaramos, estamos primero, nos hacemos conscientes de que nuestra boca tiene poder, o sea, nuestras palabras tienen poder porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y una declaración de fe viene sustentada como pues por eso, primero porque Dios está en nosotros y porque lo que estamos declarando es dejándolo también a la voluntad de Dios. Manifestar, digamos que desde la etimología de la palabra, o sea, desde el origen de la palabra, manifestar es cuando algo se hace evidente en lo físico. O sea, casi que una manifestación de algo podría ser la respuesta a una declaración que hicimos. Yo declaro con mi boca algo y si está dentro de la voluntad de Dios, eso que yo estoy declarando para mi vida, eso puede llegar a hacerse manifiesto en la existencia, ¿verdad? Entonces, el tema o el problema de manifestar no es manifestar, porque como tal la palabra no es una palabra que esté mal, no es una palabra satánica, no salió de la Biblia de los satánicos, no, 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 o sea, es una palabra que la están utilizando. Lo que pasa es que la forma en la que se está utilizando la palabra de manifestar es sacando de la ecuación a Cristo, sacando de la ecuación el poder de Dios. Entonces, si yo estoy manifestando creyendo que en mí está el poder y si yo estoy manifestando algo creyendo que es que yo digo y yo le manifiesto al universo y el universo responde, es el problema de eso es dónde está la fuente de esa creencia, dónde está arraigada, ¿sí? Entonces, si yo estoy manifestando, primero, el universo, amigos, en sí mismo, el universo no tiene poder. El universo se sostiene por las palabras de Dios, partamos de esa base. O sea, si yo le digo al universo, manifiesto al universo, pues primero, ¿no? ¿A quién le estás hablando? Ponle nombre a eso porque el universo es una serie de cosas, un cúmulo de cosas que Dios creó y que se sostiene por la palabra de Dios. Ahora, si tú estás diciendo, yo declaro en el nombre de Jesús que las promesas de Dios son en el sí, en el amén para mi vida. ¿Qué promesas? X, Y, Z, bla, bla, bla. Si eso está alineado a la voluntad de Dios, si eso es una oración que tiene cabida dentro del plan de Dios en tu vida, seguramente se va a manifestar, se va a hacer real en tu vida. Entonces, la manifestación como tal no está mal, como cuando utilizamos a Dios de por medio, cuando es una manifestación, o sea, entiéndanme, el concepto de manifestar New Age, como lo estamos conociendo y cómo se está acuñando hoy en día en nuestro lenguaje, es distinto, pero la palabra manifestar en sí misma no está mal. Entonces, el problema es cuando lo utilizamos fuera del poder de Dios y desde la intención de yo sola puedo lograr algo. Entonces, yo creo, Manu, que cuando nosotros hacemos, a mí me encanta hacer mapas visuales, amo, me fascina, yo amo hacer los recortes, o sea, la actividad me parece lo máximo, el craft de sentarme a hacer eso me parece súper chévere. Y yo creo que también es como es ponernos una meta. De hecho, Habacuc 2:2 en la Biblia, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, dice que a Habacuc le dieron la visión y él corrió con la visión.
¿Cuál es la mejor forma de correr con una visión? Haciéndola tangible. Si Dios te está dando una visión de unos sueños que tú tienes para tu vida, pues tangibilízalos, ponlos en un mapa que tú puedas estar viendo y correr con esa visión. Entonces, poner en papel y en craft algo que Dios está poniendo en mi corazón como sueños que Él me está dando y que está gestando dentro de mí y ponerlos en papel no está mal. El tema es cómo estás arraigando esa creencia, desde dónde la estás sacando, cuál es el impulso y la gasolina que le estás dando a eso. Es que yo lo puedo todo porque yo lo dije y se va a dar porque se lo manifiesta el universo, o está adorando por esto y confiado en las promesas de Dios. Y yo declaro que Dios es poderoso para cumplir con los sueños que Él ha sembrado dentro de mí. Eso es muy distinto. Entonces, ahí hay como podemos profundizar mucho más en este tema en otro momento, pero digamos que la respuesta corta sería esta. Ujú. Ay, no, me encanta. Y un paréntesis, perdón, Val, te interrumpo. Ahorita que estaban diciendo, como que se me vino la imagen a la mente y me acordé que, por ejemplo, lo de la perrita, o sea, yo la tuve muy cerca, yo era como, va a ser mía, va a ser mía, y me dijeron como, no, pues probablemente no, alguien más la va a adoptar. Oigan, y literalmente esa noche lloré y se lo entregué a Dios y fue como, bueno, Dios, tú sabes lo que haces, de pronto no era para mí, o sea, literalmente, pues ya está en tus manos, yo ya no puedo hacer nada, o sea, ya la persona que le iba a regalar sabía que la quería, etcétera, y al otro día me llamaron como, la perrita es tuya, pues te la puedes llevar. Entonces, creo que también eso fue muy lindo, como que yo quería, y yo era como, va a ser mía, va a ser mía, va a ser mía, y como, mentira, pues ya no, o sea, está en manos de Dios, o sea, yo ya no puedo hacer nada al respecto y pasó. Total, porque mira que si nos vamos realmente como a la base, como si ustedes investigan el origen de estas palabras, son palabras que en sí mismas no están mal. Manifestar como palabra no es una palabra que tenga un significado malo o que tenga un origen malo. Lo que pasa es que lo hemos utilizado para hacer creer que nosotros tenemos el poder de hacer las cosas y nosotros en nosotros mismos, amigos, insignificante. Sí, quería complementar algo súper pequeñito y es que tal vez a veces también cometemos el error de idolatrar esas cosas que Dios nos ha dado. O sea, como que, no sé, esta pareja, esta persona, mi esposo, mi novio, viene de Dios, este proyecto viene de Dios y tal vez lo ponemos por encima de Él. Y tal vez por eso a veces Dios no nos los da porque sabe que va a ser un ídolo en nuestras vidas. Entonces sí tenemos que tener mucho discernimiento de, ok, si quiero esto y Dios me lo ha dado y lo ha puesto en mi corazón, pero primero va Él. Y si Él no quiere que se haga, no se va a hacer y punto. O sea, por más que yo lo tenga pegado, lo tenga a fondo de pantalla, de todo, si Él no quiere que se haga, no se va a hacer. Entonces, súper importante siempre Dios y no idolatrar lo que Él nos ha dado. Totalmente. Me encanta. Ana. Chicas, ¿ahí me escuchas? Ujú. Bueno, primeramente muchísimas gracias, chicas, pues, por hacer este espacio, Juli, por crearlo con Val. De verdad que yo como que hace rato quería escuchar este testimonio y creo que no había encontrado la forma de que Val pudiera contar, literalmente. Me encanta. Y bueno, para no alargarnos, mi pregunta es cortica, Val. Es como, ¿cómo tú sentiste la respuesta que te ibas a bautizar? O sea, como, yo sé que, digamos, Dios a uno le habla, pero ¿cómo fue como ese sentimiento que tú dijiste, voy a hacer como el paso de entregarme? O sea, ¿sí me entiendes? Como esa preguntita. Ok, yo siento que fue una oración que le hice a Dios, como que ya estoy apasionada por ti, estoy a fuego y quiero aprovechar este fuego y quiero entregarte. Y si tú quieres que esto suceda, pues haz que suceda. Y una amiga me invitó a un campamento donde pues llegó lo del bautizo y muchas personas me juzgaron, me criticaron como que, ay, pero tú solo llevas súper poquito tiempo, no lo hice con mi iglesia, pero si Dios me dijo que sí, si Dios me dijo que estuviera allí, si lo oré y Él me lo respondió era porque debía ser así y cada proceso es diferente, o sea, no significa que porque yo llevo un año y ya me bauticé, significa que alguien está atrasado si lleva dos y no lo ha hecho. Es como entender que los tiempos de Dios son perfectos y que Él tiene su orden y que él, si Él me lo aprobó, ya, no importa lo que digan los demás, Él lo aprobó y ya le entrego mi vida, o sea, se me dio la oportunidad, Él me la dio. Ujú. Total, y también creo que una forma en la que te puedes como asegurar de la decisión de bautizarte es filtrar, yo les digo mucho esto, filtren también las intenciones de su corazón. Nadie mejor que nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón y las intenciones o las motivaciones que tenemos detrás de cuando hacemos las cosas. Si tu motivación detrás de bautizarte es, ay no, es que quiero que me vean,
Ay, no, es que quiero demostrarle a la gente que yo ya estoy firme con Dios. Ay, no, es que quiero como chulear esto para sentir que estoy logrando. Si esas son las motivaciones, espérate un ratico más. Y no estoy diciendo que ir es terrible por pensar eso todos los días, todo el tiempo tenemos que estar filtrando nuestras motivaciones, porque si nos pusiéramos en la tarea de verdad de filtrar nuestras motivaciones minuto a minuto del día, de por qué estamos haciendo las cosas, nos daríamos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, un buen ejercicio es filtra tus motivaciones, filtra tus intenciones y date cuenta por qué lo estarías haciendo. Y si tu motivación genuina es, de verdad, siento que te amo, Señor, y que quiero hacer esto público y no me importa lo que la gente diga y siento que estás detrás de esto, mamita, vaya y te metas agua. Vaya y vaya y se mete de cabeza. Pero si no, no pasa nada. Total. No hay afán y no hay tiempos. Dios tiene un tiempo contigo que no tiene con nadie más. Ay, muchas gracias, niñas. Gracias. Dale, Ana, a ti. Dianis, ¿Cuál, Juli? Que veo que hay otra Diana ahí. tú que tienes la Ah, mano de ok, primera. ok, listo. Ay, miren, niñas, yo les digo que ustedes son privilegiadas de estar aquí. Estemos todas aquí en este grupo con Juli, porque cuando yo tenía la edad de muchas, que veo muchas jovencitas, yo no tuve esto. Así que me despierto y me encantan esos espacios. O sea, Juli, eres privilegiada y Dios está haciendo algo poderoso con toda esta juventud, porque yo viví mi proceso muy sola, así como Val ahora decía. Este, la vida es de procesos. Espérate, a ver, prendo mi cámara. La vida es de procesos. Yo tengo 42 años, 2 hijos, y ahorita la chica, no sé el nombre, la que decía lo de España, ¿cómo hacemos con esas personas? Pues Dios, mi familia era súper católica, científica, y mi novio no era cristiano. Y yo era como que, ¿cómo Dios va a transformar estos corazones? Y algo que yo sentí en el Espíritu Santo que me dijo fue, tú simplemente sé la mejor versión que puedas ser, no perfección, pero con tu ejemplo, con el amor de Dios. El día que una amiga necesite un consejo, el día que tu hermana pase por un proceso, háblales de Dios. Y toda mi familia, por la gloria de Dios, llegaron a los pies de Cristo. Y fue en un tiempo acelerado, fue en un año, cuando yo empecé a plantarme y a ser obediente, porque a veces la obediencia nos decimos, pero ¿por qué tenemos que ser obedientes? Porque eso es lo que Dios nos pide. Porque acuérdense que en Deuteronomio dicen que nosotros tenemos la decisión de seguir los mandamientos que va a traer bendición o maldición. Y como decía Julia ahora, la lengua y la boca tienen el poder de declarar bendición hacia tu vida o maldición hacia tu vida. Y a veces estamos viéndose externamente, estamos diciendo, pero es que a este le va bien por esto y es mala persona. Pero tenemos que entrar, humillarnos, ser humildes, escribir, Señor, perdónanos por esto, ayúdame, Señor, a ser mejor persona en tal área de nuestra vida. Entonces, bueno, mi consejo es, sea la mejor versión, no perfectos, que Diosito va a poner el tiempo de cada día. Mi hermana llegó, y mi cuñado, que eran los que tenían la Virgen María acá con medallas y todo. Y yo decía, esta gente nunca va a llegar, son médicos, estamos en Houston, en el centro médico, trabajan ahí, o sea, imposible. Llegaron. Llegaron porque pasaron una prueba y ¿quién estuvo ahí? Yo para decirles, vamos a la iglesia, Dios puede sanar, Dios puede restaurar y el Señor es un Dios fiel. Y algo, yo me estoy leyendo un libro eh, que se llama Sueña y ganarás el mundo, del pastor César Castellanos, y decía, varios relatos bíblicos nos ilustran con un ejemplo de soñadores. El hijo pródigo visualizó la posibilidad de regresar a su padre y ser perdonado. Visualizó. ¿No? Y dice, y una mujer que padecía de flujo de sangre soñó que si tocaba el manto de Jesús sería curada. Y esas visiones se dieron en realidad. Entonces era lo que decía Juli. ¿Cuál es la intención? Si por tu fe tú quieres ser sana, por tu fe quieres ser restaurada, el Señor lo va a hacer. Y bueno, eso era como mi consejito, pero mi pregunta es, lo que tú decías, vale, ahora a mí me está pasando con mi hijo, yo ya estoy en otro proceso, ¿no? Yo visualicé a mi esposo, que llegara a los pies de Cristo, llegamos, pero
por ejemplo, con mi hijo yo siempre visualicé que él iba a estudiar en un colegio cristiano. Pero resulta que mi hijo ahorita tiene 5 años y cuando nos fuimos a España por un tiempo, cuando regresamos, él tiene lo que llaman un speech delay, que es un poquito de lenguaje, un retraso en el habla, porque como que su cerebrito ahorita a los 5 años como que él no puede identificar como 100% el inglés y el español, entonces él enreda mucho y combina. Entonces, nosotros optamos por ponerlo en un colegio público porque ahí les dan servicios de terapia del aula y él también tiene una terapeuta afuera privada. Pero aquí lo que sucede, chicas, es que los colegios privados, desafortunadamente, son muy como que el niño tiene que ser 100% perfecto porque si necesitan un tipo de ayuda no hay recursos. Y aunque cuesten lo que cuesten, o sea, como mi esposo decía, pensábamos que llegábamos, poníamos dinero y ya recibe, no. Entonces como que en mi corazón yo he sentido como que, Señor, ¿por qué? Porque si yo soy la mamá que ayuno, que oro, que ta, ¿por qué me está pasando eso? Pero ayer que fui a la escuela de mi hijo, sentía eso, que Dios me decía, porque tú quizás puedes transformar los corazones de otras madres, porque quizás hay otros niños que necesitas que tú ores por ellos. Quizás tú eres la que tiene que orar por esa maestra. Pero sí me he preguntado mucho por qué. O sea, como que me ha dado muy duro, como que por qué a mi hijo, o sea, son niños que él va a salir de esto, pero toma tiempo, ¿cierto? Y una amiga me decía, Diana, no te preguntes por qué, sino para qué. Pero, y apenas ayer lo sentí, pero se ha sido difícil, como que, ¿por qué, Señor, si yo estoy orando por mi hijo, no lo pude poner en una atmósfera donde yo pensaba que era mejor para él? Entonces, por ejemplo, me llegó el otro día o anteayer con, aquí se celebra, y perdón si alguien es mexicano, el Día de los Muertos. Entonces trajo una cosa pintada los Días de los Muertos. Entonces yo lo vi y yo me quedé callada porque quiero ser respetuosa, pero sí tengo esa cosita ahí, como, ¿Y cuál es la pregunta? sí, o sea, como que cómo lidiar en este proceso de ser humilde y decir como que, o sea, como que lo que decían ahorita, lo de los trabajos, no, yo no puedo trabajar con estas marcas porque no es de Dios, pero yo tuve que meter a mi hijo a un colegio súper secular, donde se habla de todo, y eso me ha afectado y apenas hasta ahora estoy asimilándolo. O sea, como que cuál es ese consejo de que yo tenga paz de vivir este proceso hasta que yo pueda llevar a mi hijo a un colegio Ok, cristiano. ok, ok, ok. Ahí dice, ¿Tienes alguna respuesta ahí frente a eso? ¿Vale? ¿O algún consejo que quieras darle? Es que, bueno, siento que no tengo hijos, pero lo he vivido con mi hermano y es difícil, o sea, es difícil, pero, o sea, es que, bueno, ya lo he dicho, pero Dios tiene sus tiempos, o sea, Dios usa todo para bien y ahorita no lo entendemos y yo decía, pero ¿por qué yo nací en una familia que no es cristiana? Porque tal vez mis papás nunca me hablaron de Dios, pero mira ahora cómo, o sea, yo fui la elegida y poco a poco mi familia como que gracias al Espíritu Santo puedo llevarlos. Entonces, antes no lo entendía, pero poco a poco Dios te va revelando y a veces queremos como que Él nos diga por qué debemos hacer esto, por qué está pasando esto, pero no debemos cuestionarlo, solo obedecer porque Él sabe lo que hace. Entonces, eso es como lo que podría decir. Totalmente, mi Val. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Melissa y yo creo que cerramos por el día de hoy. Meli, ¿estás ahí? Dale, ¿vas a escribir o vas a hablar por microfonito? Ok. Hello. ¿Alguien más tiene pregunta mientras Meli prende el micrófono? Aleja, pregunta. Yo, Dale, dale. rápido, ya que son ambas mujeres jóvenes, una de las luchas más grandes que yo he tenido en mi caminar con Cristo ha sido trabajar con
yo diría que la lujuria, es decir, bueno, la palabra lujuria suena como muy estruendosa, pero Sí. me ha costado, por ejemplo, yo llevo soltera 4 años y pues fueron 4 años en donde estaba caminando en el mundo, pero pues no tuve relaciones sexuales. Sin embargo, sí había como batalla con la pornografía y la masturbación. Cuando llego a Cristo, eh, sigue habiendo una batalla, quizás ya no con la pornografía como tal, pero sí con la masturbación. Y me gustaría saber si alguna de ustedes dos ha pasado por esa batalla y de qué manera lo han trabajado. O sea, quizás no sea como el problema de ustedes, digo, para todos tenemos una lucha diferente, pero si han caminado en luz, o sea, si ustedes ya caminan en luz o bueno, si aún tienen, you're struggling with that, um, ¿de qué manera lo han vivido o qué podrían decir al respecto de cómo trabajar esa batalla? Ale, qué buena pregunta y me encanta este tema porque siento que no lo hemos hablado todavía en los devocionales y creo que es un tema súper necesario. Es Quiero, muy denso. Quería preguntar otra cosa, pero dije, no voy a ir directamente a mi raíz y a mi problema. Es como, ay, o sea, ¿qué podrían decirme ustedes? quiero hablar de este tema sin tabús. Honestamente quiero, o sea, he estado pensando en tener un invitado como alguien que pues no solamente lo hable desde su experiencia, sino que tenga el conocimiento y las herramientas Obvio. para hablar de esto porque este tema me parece wow. No sé si sea muy pronto para hacer la pregunta, no sé si no se sientan preparadas para responder. Si no se No, no, sienten, no, está igual bien, no, tranquila. no tengo muchas herramientas, te puedo hablar es como desde mi experiencia, quisiera poder darte Sí, o herramientas, sea, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo hayas esa paz de pero decir, mira, hay una cosa que me pareció increíble y yo se las compartí hace relativamente poco en un devocional, en donde el pastor Bill, que es el pastor de la iglesia a la que yo voy en California, da un testimonio de cómo funciona la tentación en nuestra vida. Y él decía, imagínense, entonces Aleja, imagínate que tú y yo vamos a un café. Nos sentamos, estamos conversando y yo en ese momento te digo a ti, ay, Ale, no, pues pucha, imagínate que yo estoy luchando un montón como con mi parte financiera, como que yo estoy considerando seriamente dejar de diezmar, es que eso no tiene ningún sentido, siento que de verdad como que Dios no responde a mi necesidad de provisión, y bueno, como que tú me escuchas, no sé qué, y me dices, espérate un momento, voy a ir al baño. Entonces, tú te vas al baño y yo me encuentro que en el servilletero hay un tip. Alguien dejó un tip, ¿cómo es que se dice eso? ¿Un tip? ¿Qué es lo que es un tip? una propina? Una propina, ¿Propina? perdón, sí, se me olvidó la palabra. Alguien dejó una propina de $100 ahí para la mesera y a la mesera no lo vio y yo veo esos $100 y yo digo, ay, pues nadie está cogiendo, estos $100 están ahí, yo podría cogerlos fácilmente, pero tú regresas y a mí me da susto y yo no los cojo. Y en ese momento tú te sientas otra vez a la mesa, ves el billete de $100 y dices, ay, mesera, miren, le dejaron aquí a alguien, alguien que vino ahorita, le dejó estos $100. ¿Qué cambió en ti y en mí? ¿Por qué reaccionamos distinto a la misma situación? Lo que había en mi corazón, lo que yo había estado alimentando en mi corazón, hizo que yo viera la, el- la tentación, la vi distinta, por lo que yo venía alimentando en mi corazón. Entonces, la tentación se nos presenta a todos. La forma en la que reaccionamos frente a la tentación está determinado por lo que hemos estado alimentando en nuestros corazones. La tentación de habernos robado esos $100 a las dos se nos presentó, pero como yo ya venía alimentando eso en mi vida, mi reacción fue distinta. Entonces, algo que yo he aprendido frente al tema de la tentación es que es inevitable, no importa qué tan hijo de Dios seas, qué tan íntima y qué tan favorita de Dios te sientas, la tentación va a venir, porque eso sí está prometidísimo, hasta Jesús fue tentado. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger y blindar nuestras mentes y nuestros corazones. Yo soy muy abierta con este tema, a mí la verdad como que no sé si esto debería ser más prudente o no sé cuál es el tema, pero yo fui virgen hasta los 28 años, tuve mi primer novio con el que juré que no iba a pasar porque yo quería llegar virgen al matrimonio y no pasó. O sea, sí pasó, no pasó que llegué virgen al matrimonio, sí pasó lo otro. Y terminamos y para mí fue muy duro, Ale. Fue muy duro porque yo sentí que había fallado a algo con lo que yo había puesto un límite desde muy chiquita.
Dios es tan bueno y tan hermoso que yo no sentí culpa, ni sentí como condenación, ni como un remordimiento horrible, fue como un tema de arrepentimiento, como de, ya entiendo por qué esto, o sea, como que lo conocía o lo entendía desde la teoría y ahora lo entiendo desde la práctica, Señor, y yo quiero honrarte con esto, no porque estoy pecando contra ti, sino porque estoy pecando contra mi propio cuerpo, estoy pecando contra lo que tú creaste para mí. Entonces, claro, desde que uno ya, cuando uno ya abrió esa puerta, es muy difícil, como tú no extrañas algo que tú no has tenido. Claro, Entonces uno ya lo viviste y ya ahora tienes que, ahora sí, si antes yo igual estaba expuesta al mundo, ahora estoy mucho más expuesta a muchas cosas. Entonces, ¿qué hago? Cuidar lo que está entrando en mi corazón para que cuando se presente la tentación sea más difícil que yo caiga. ¿Cómo protejo mi corazón con el tema de la lujuria y con el tema de la pornografía? Amigos, literalmente pornografía significa imágenes de la carne. ¿Y qué es ver hoy en día imágenes de la carne? Parece Instagram. O sea, y no estoy diciendo que cierren Instagram y que no pueden ver Instagram. Cero. Yo consumo Instagram un montón. Pero todo el día estamos viendo imágenes de la carne. ¿Qué es ver una imagen de la carne? Una vieja en bikini, un man en bikini, un man en bikini. No, un man en bikini no, eso es otra cosa. Eso es como un man en bikini. Pero un man como semidesnudo. Ahora, tampoco vamos a ser personas dañadas mentalmente y yo veo un man y ya. No, no, no. O sea, entiéndanme a lo que voy. Como que lean lo que estoy tratando de decir. Si yo estoy consumiendo sin prestarle atención a lo que estoy consumiendo, si yo no estoy filtrando y si yo estoy en mi cabeza normalizándolo todo, en mi corazón se empieza a generar un diálogo interno sobre la carne y sobre el pecado que estoy normalizando y me estoy haciendo insensible. Y en el momento en el que se me presenta una tentación, gato encerrado. Y es muy difícil salir de ahí. Entonces, por ejemplo, esto me acuerdo que en algún momento ¿y por qué creo que es tan importante que hablemos de estos temas sin tapujos? Porque entre más uno tapa este tema y entre uno más oculta este tema, es más fácil que esto se vuelva un pecado oculto. En cambio, cuando esto es algo que estamos hablando y sacando a la luz con las personas cercanas, es mucho más fácil que todo quede expuesto. Yo me acuerdo que antes de yo llegar a hacer BSSM, mi escuela ministerial, una amiga me contaba que cuando ella vivía, estando en Redding, California, haciendo la escuela ministerial, vivía como con un grupo de amigas y había tanta apertura del tema que se cubrían ellas y se ayudaban a no caer en pecado. Entonces, una de ellas puntualmente le costaba mucho el tema de la lujuria con la pornografía y la masturbación. Y entre ellas se hablaban del tema abiertamente. Y cuando la niña sentía que estaba lidiando con eso, llegaba y les decía, oigan, está difícil. O sea, no me dejen dormir sola. Y literalmente hacían pijamada en el cuarto de ella, no la me dejaban encanta. sola, hablaban del tema, lo exponían, no la dejaban. O sea, como que si yo sé que en los momentos en los que a mí me llega mi deseo de ver pornografía o de tocarme, es un momento en el que yo estoy sola, sin cobertura, me estoy sintiendo como, ¿saben? Como que yo siento que además la pornografía es una mentira muy grande porque vienen los momentos de soledad en donde uno no se siente amado. Entonces, si tú sabes que estás atravesando por un momento así, haz lo que tengas que hacer, sal corriendo, no estés sola, no estés viendo el celular, bloquea pantalla, o sea, ponte los límites que te tengas que poner para proteger tu corazón, porque si para ti es importante mantener la pureza de tu corazón y de tu mente con el tema de la lujuria, haz lo que tengas que hacer. Pero a mí, ese testimonio de las amigas de mi amiga, que eran como 4 o 5 niñas que vivían y llegaban y decían literalmente a mí, niñas, estoy struggling, como que cojan mi celular. Listo, esta noche es pijamada en tu cuarto. Y iban todas, ponían película, dormían juntas para que ella no estuviera sola lidiando con lo que es su talón de Aquiles o su tentación más grande. Entonces, si te toca tener un equipo de apoyo, amigas, que con las que digas, vengan, yo sé que esto puede ser incómodo, nunca hemos hablado de esto, pero yo lo voy a hablar. Estoy lidiando con esto, necesito santidad en esta área, ayúdenme. Sí, Expon- pasa que no tengo un equipo como, o sea, soy nueva en mi fe, o sea, no tengo comunidad. Y la vez pasada escuché lo que estás diciendo y es muy importante. Cualquier persona que esté escuchando, por favor, traiga el tema a la luz. Porque empecé, lo primero que hice fue le conté a mi mejor amiga, pero mi mejor amiga, pues dice que ama a Jesús, pero todavía está en el mundo y está confundida. Y fue como, lo que pasa es que no veo como pecado lo que tú ves como pecado. Entonces fue como, no, no, ella no pudo ser orientación. Y me metí como
algo, se llama como, bueno, es como un grupo en Estados Unidos en donde la gente va cuando tiene adicciones y la gente habla como de sus struggles y nadie dice nada, solo los escuchan. Voy a Pero lo crear, traje a la luz y por eso lo traje a la luz hoy. me- Dime. voy a crear un grupo dentro de la comunidad que sea como sobre purity y las Oh que my God, quieran yeah. estar That ahí will be so nice. Sí, como, hey, I'm struggling with this, como que vi esto y me activó todos mis... Ahora, yo también quiero y siento que es como, pucha, como que no quiero tampoco hablarlo desde el juicio porque también entiendo que somos seres humanos, que tenemos drive. Es normal que tengamos sex drive. O sea, somos seres humanos, somos también carne. Entonces es como que no quiero ni traer el juicio y que se sienta como que estamos en la época de la reprensión y entonces no se puede. Y no, no, amigos, o sea, el sexo lo creó Dios. El sexo es increíble. Dios lo creó. yeah. Plan es su Pero, deseo. Pero no es el momento. Jul, ¿y No, crees, o sea, de pronto es muy personal, pero desde tu experiencia, tú, o sea, lograste salir a la luz, o sea, has logrado caminar sin ese pecado, o puede que sea algo con lo que caigas de vez en cuando? Y lo pregunto porque, por ejemplo, en Girls Gone Bible, ujú. ellas contaban como que ellas habían salido ya y que fueron sanas y que son puras en este momento, como que, o sea, lo entiendo como que nunca más me he masturbado. ¿Alguna de ustedes dos puede dar su testimonio de que soy pura, nunca más lo he hecho? Lo digo porque necesito esperanza, o sea, porque hay struggle, o sea, como que struggle that much, que es como que siento como que me siento discouraged, como nunca lo va a lograr y sé que es el pecado como más duro, o sea, una de las niñas de Girl Gone Bible dice que es el pecado que no te deja escuchar a Dios con claridad. Y cuando escucho eso, como que mi corazón se apachurra porque digo, Padre, claro que te quiero escuchar con claridad, o sea, te anhelo, no me digas que lo que te estoy escuchando ahorita no es claro, ¿sí me entiendes? Ale, Como yo que, creo que este es un tema que tenemos que, es una conversación que tenemos que tener en un devocional también a manera como de interview. La verdad, siento que odio cortar el momento porque pero yeah, si don't entramos, worry. sé que si entramos en esta conversación vamos a quedarnos acá otra media hora y la verdad, Ok, quiero respetar el tiempo de todos. gracias, Juli, por tu palabra. Dejemos ahí en punta la conversación. Voy a buscar con quién tener esta conversación porque quiero tener un invitado que no solamente hable desde el, ay, yo siento esto y siento lo otro, sino como que diga, no, la Biblia dice esto y esto es lo que pasa en nuestro cuerpo con esto, o sea, como alguien que idealmente sea Gracias a ambas. cristiano. Un abrazo. Vale, sí se puede. Sí se puede y quiero que sepas que cada vez que alguien venga y te diga como, ay, está siendo demasiado radical, como demasiado legalista, pues qué tiene de malo que te toques, es tu cuerpo, Dios lo creó también para el plan. Eso es una mentira. Sí, Gracias a todos. mira que Gracias a tenemos Kevin también que está apoyando. nombres, haciendo esto. Y para un Gracias a hombre, todos. hasta, o sea, 3 coronas por cada vez que no lo hiciste. Bueno, amigos, gracias por estar aquí. Val, de verdad me encantó escucharte, tu testimonio, las respuestas que nos compartiste a todas y me encantaría que nos liberes, que nos saques de aquí en oración, que ores por este espacio, por los que estamos Claro que sí. aquí. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por sus preguntas, espero volver pronto y bueno, vamos a orar para cerrar este espacio tan lindo. Entonces, Señor, gracias por este momento, Padre, gracias por permitirnos estar acá juntos para tu gloria, para hablar sobre ti, que tú seas el centro de nuestras vidas hoy y siempre, Señor, que hoy en el nombre de Jesús se planten semillas en los corazones, que podamos salir de esos pecados en tu nombre, que estemos tan llenos de tu amor, que estemos tan llenos de tu gracia, que todo eso que nos cuesta, que todo eso que nos pesa, podamos liberarlo, podamos salir de ahí, porque tú haces posible lo imposible, Señor. Así que te lo entregamos todo. Bendigo cada una de las vidas que está en este lugar, que seamos luz en medio de la oscuridad, que hoy salgamos con una manera de pensar distinta, con la manera de pensar de Jesús, Señor, que seamos luz y que Juli, bendigo su vida, bendigo su familia y bendigo esta comunidad tan hermosa que está construyendo, Señor. Bendigo todas las vidas que están en este momento y que podamos siempre caminar contigo, siempre caminar de tu lado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mi Val, qué placer y qué honor tenerte. Muchas gracias por la invitación, me encanta. Que estén muy bien, amigos. Feliz día. Nos vemos el próximo. Besito, abrazo. Chao.